Grábenos, don David. Mire, en días anteriores le planteaba yo a usted pues una serie de situaciones verdaderamente lamentables encabezadas por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Yo le hablaba a usted de cómo junto con otros gobernadores, otros senadores, otros congresistas acá en los Estados Unidos, pues es, eh, es el típico político de carrera, ambiciosón, el típico político al que solamente le interesan sus votos y que le apela mucho al amarillismo, a las noticias a los actos, pues vamos, eh, verdaderamente deleznables para obtener el voto de la gente. También le hablaba yo a usted de cómo es que Texas es un conocido estado conservador que muchas veces ha expresado su, pues vamos, molestia e incluso pues discriminación hacia los mexicanos y hacia los inmigrantes. Esa es la realidad de muchos de los electores ahí en el estado de la Estrella Solitaria. Esa es la realidad. Se habla mucho de pues este tipo de medidas antiinmigrantes o de un enfrentamiento que es pues más bien ideológico e histórico y que pues ya no debería suceder, ya no debería ocurrir eh, en contra del pueblo de México. Esto es, le digo yo a usted, una situación que venimos arrastrando desde que llegaron una serie de colonos estadounidenses al territorio de Texas cuando todavía le pertenecía al México independiente. Ese México independiente le permite a estos colonos estadounidenses establecerse en ese territorio, les da todas las facilidades y les permite tener de cierta forma corrupta a las personas en esclavitud que se traían ellos de los Estados Unidos, de lo que en ese entonces eran los Estados Unidos. En México se abolió la esclavitud desde, pues vamos, desde mucho tiempo antes atrás, está, vamos, consagrado incluso en los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón, pero fue una situación hipócrita la que se vivió en México durante mucho tiempo, mediante corrupción o otro tipo de estratagemas. Hubo serios casos de esclavitud, incluso hasta el siglo XX. No se nos olvide lo que ocurre con los mayas, con los yaquis. No se nos olvide lo que pasa en Valle Nacional, ¿no? De donde se decía nunca, si alguien llegaba a trabajar a Valle Nacional, pues nunca salía, ¿no? Esclavitud existió. Bueno, es algo que los colonos tejanos implementaron en ese territorio desde el principio con ayuda de un gobierno corrupto de Antonio López de Santana, que les decía, no puedes tener esclavos, pero sí existe la figura del empleo por 100 años, ¿no? Entonces, pues era lo mismo. Era lo mismo y de buenas a primeras, esos colonos estadounidenses comenzaron a hacerle la guerra al gobierno de México de aquel entonces. Estamos hablando de la década de 1840, imagínese usted, en ese entonces, y se crea este sentimiento nacionalista tejano, un sentimiento en el que ellos buscan hacerse su propio país, la República de Texas, que al fin y al cabo se la anexa, después de que supuestamente se independizaran de México, se la anexa de manera punitiva, de manera ilegal, de manera pues práctica, el gobierno de los Estados Unidos luego de invadir México. Pero desde siempre ha existido esa idea de la República de Texas, de una especie de ideología y enfrentamiento en contra de los mexicanos, de la pues ridícula historia hollywoodense de Recuerden el Álamo. El Álamo pues, fue un enfrentamiento entre el gobierno mexicano y un grupo de tejanos que tomaron un fuerte, ¿no? Y bueno, Hollywood lo ensalzó como si fuera lo máximo y existe desafortunadamente pues ese pensamiento, este sentimiento chafón, ¿no? De enfrentamiento en contra de los mexicanos. Sentimiento chafa que ha explotado el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Desde hace ya varias semanas, ahora que está buscando él reelegirse como gobernador, o bien
busca él ser el candidato de los republicanos hacia la presidencia en 2024 precisamente. Greg Abbott ha estado implementando una serie de revisiones en contra de los tráileres, de los camiones que llegan desde México, afectando, mire, no solamente la economía mexicana, no solamente las exportaciones desde México hacia los Estados Unidos, sino las importaciones acá, la economía acá en los Estados Unidos. Esa es otra situación clara y concisa. Eso es lo que ha estado haciendo pues ese señor, el el, el gobernador de Texas, y trae el discursito, ¿no? De nosotros no vamos a permitir que se metan los inmigrantes. Él le llama de una forma despectiva a los inmigrantes. Ya sabe usted que para él, como para otros republicanos, los inmigrantes son, pues usa una palabra muy, muy fea, una palabra peyorativa llamada ilegales. No puede haber ser humano ilegal. Esa constitución jurídica no existe. Ni siquiera los asesinos seriales o los grandes narcotraficantes en fuga, ni siquiera Ricardo Anaya, que ahora no sabemos dónde está, es ilegal. Eso no existe. Pero bueno, así le llama el tipo. Y con tal de él supuestamente enfrentar la inmigración ilegal que llega desde México, hace estas revisiones, simple y sencillamente apostándole a la politiquería típica de estos cabrones, la politiquería típica y desafortunada. Pero bueno, le quería yo comentar esto porque el gobierno de México ya le respondió de forma contundente a Greg Abbott y al gobierno de Texas. Acaban de cambiar un importante cruce de tren, iba a pasar por suelo tejano, provocando obviamente que hubiera una serie de empleos, de oportunidades económicas, y en lugar de pasar por Texas, ahora va a pasar por Nuevo México. Y eso, mire, por supuesto que va a afectar a Texas. Texas constantemente está buscando la inversión de muchos lugares en el país, de muchas empresas acá en los Estados Unidos y como de México. Y esto les va a afectar de manera exponencial. Le voy a comentar una nota, me dice don David, y ya se arregló, márcame cuando pueda. Será por el Skype, ¿no, don David? Mire, mejor márqueme usted por el Skype y así le hacemos, pero deme chance de contarle la nota al público consentidor de Sin Censura de Bolón Pimpollo. Mire, ya está abierta una de las pantallas, esperemos que no nos sorprenda en una de esas el presidente López Obrador, pero ahí le va, para que no le quede yo mal a la gente. Antes de que usted me marque por el Skype, déjeme le cuento esta nota que publica la agencia AP, es un cable de la agencia AP. Dice, el gobierno mexicano estudia cambiar el trazado de un importante enlace ferroviario entre México y Estados Unidos para que en lugar de pasar por Texas, lo haga por Nuevo México. El tema estuvo en la mesa del encuentro del martes entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas en Washington, y tuvo lugar después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, impusiera hace unas semanas inusuales revisiones a camiones en varios cruces que bloquearon temporalmente algunos puentes con el objetivo de presionar a las autoridades mexicanas para que aumenten su lucha contra la migración. La actitud de Abbott, que tuvo notables repercusiones económicas, aunque solo se prolongó unos días, fue muy criticada por el gobierno de México. Ebrard lo consideró una especie de extorsión. Yo también. Miren, aquí dicen que yo defiendo mucho a Ebrard, cuando no es cierto. Yo soy muy crítico tanto de Marcelo Ebrard como de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que quede muy, muy claro eso. Pero, por supuesto, que fue una extorsión. Es un extorsionador el tipo, y más que un extorsionador, es un político normal. Estos ambiciosones que solamente quieren su voto. Bueno, dice, según Roberto Velasco, usted lo conoce, el responsable de Asuntos para América del Norte de la Cancillería mexicana, el encuentro con Mayorkas se apostó por los avances en infraestructura con Nuevo México que permitan generar alternativas inmediatas para el flujo comercial que hoy pasa por Texas, escribió el funcionario en su cuenta oficial de Twitter. México había considerado una ruta a través de Texas, pero ahora apuesta por unir los puertos marítimos mexicanos en el Pacífico con el cruce de San Jerónimo, Santa Teresa, en Nuevo México. Mire, es algo que también nos conviene acá a nosotros, a
los que vivimos en este lugar, en esta tierra, en esta parte del medio oeste de la Unión Americana, porque puede pasar, en efecto, por Texas ese tren, pero también puede llegar acá, al medio oeste, vía Nuevo México, por la llamada Ruta Santa Fe, ¿no? Así de, qué bueno, dice, creo que ya no vamos a usar Texas, vamos a buscar que se conecte a Nuevo México, porque no podemos dejar todos los huevos en una sola canasta y ser rehenes de quien quiere utilizar el comercio como una medida política. Y esto, señoras y señores, tendría que ser comunicado, compartido, precisamente a esos tejanos que se van con la finta y que creen que pues Abbott puede ser la opción por su sentimiento antimexicano. Y también pues esos tejanos que tienen que darse cuenta que han sido engañados por Hollywood, que pues vamos, Texas y México están compenetrados, quieran o no, ¿no? Vaya usted a San Antonio, por favor, ¿no? San Antonio que es verdaderamente mexicano, ¿no? O sea, San Antonio, Texas, pues parece un estado mexicano, no, casi, yo diría que la mayoría ya hablan español, ¿no? O sea, por ejemplo, es ridículo este sentimiento antimexicano que viene, le digo, desde la década de 1840, ¿no? Un sentimiento que compartían personajes grandes de la historia estadounidense como Walt Whitman, también, ¿no? Que no se nos vaya por ahí. Y ahora